Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Son las 5:30 de la mañana aquí en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Todavía no amanece, está un poquito nublado, hay neblina, hay 4.000 metros de visibilidad en el aeropuerto. Vamos a estar volando hoy con Copa Airlines desde Quito hacia Fort Lauderdale para ser parte del evento más importante del turismo de los Estados Unidos, conocido como IPW 2026. Así que acompáñenme en este reporte de vuelo, donde les voy a mostrar todos los pormenores, cómo es volar con Copa Airlines, entregar la maleta, la conexión en Panamá, lo cual es muy importante, cuánto tiempo vamos a tener ahí, buscar nuestra puerta de embarque y todos esos detalles que nos gusta también ver los aviones por dentro, el servicio de Copa y todos esos detalles que saben ustedes que siempre les comparto para que ustedes tengan de primera mano la información sobre cómo es volar con las diferentes aerolíneas que operan en la región. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo. Vámonos adentro a la terminal porque tenemos que entregar nuestras maletas para nuestro viaje a Estados Unidos. Mariscal Sucre a esta hora de la mañana. No te olvides suscribirte al canal, dale like y comentar qué te parece el servicio de Copa, qué otras rutas te gustaría que vuele Copa, por ejemplo en Ecuador, o qué te parece la flota que tiene la aerolínea. Lo que tú quieras, déjalo saber aquí abajo en los comentarios. Bienvenidos a este reporte de vuelo y bienvenidos al aeropuerto de Quito. Así se encuentra en este momento el aeropuerto de Quito. Hay bastantes pasajeros chequeándose para los controles de Galápagos. Así que hay una actividad bastante intensa en este momento para vuelos nacionales. Vamos a buscar la zona de Copa, donde se chequea Copa para entregar la maleta. Ahí está nuestro vuelo, es el Copa 438 que sale a las 8:27 de la mañana y está ya chequeándose en la zona, en la sección C de chequeo del aeropuerto de Quito. Así que nos vamos para acá a la izquierda a dejar la maleta. Y si son futboleros, pusieron este contador para que sepas que en 25 días empieza el Mundial de la FIFA. Hemos llegado a la zona C del aeropuerto. Yo siempre les recomiendo que hagan el proceso de self-check-in. Aquí ustedes lo pueden hacer con Copa. Lo intenté hacer, también intenté hacer el check-in a través de la aplicación, pero no pude hacerlo ya que me piden que me acerque a los counters que están justamente aquí atrás para una inspección manual de mis documentos de viaje que me habilitan a ingresar a los Estados Unidos. Así que por el día de hoy no voy a poder hacer el servicio de autochequeo del equipaje, así que nos vamos directamente a los counters. Vamos a entregar la maleta ahora en los counters de chequeo de Copa para mi vuelo hacia Fort Lauderdale vía Panamá. Así se encuentran los counters de chequeo en este momento de Copa Airlines. No hay mucho movimiento aún porque el vuelo sale a las 8:25, ya llegué bastante temprano para tener tiempo, estar tranquilo y entregar la maleta y poder obviamente hacer este reporte de vuelo para ustedes. Pero si ustedes vienen más tardecito, esta fila va a estar bastante grande porque Copa tiene hasta 6 vuelos diarios de Quito, así que puedes ver bastante movimiento siempre en sus operaciones. Entregada la maleta, nos vamos ahora sí hacia salidas internacionales, filtros de seguridad, migración y vamos a continuar este recorrido que nos estamos yendo hacia Fort Lauderdale. Pasado filtros de seguridad, súper rápido, 1 minuto y medio es lo que pude contabilizar. Llegamos a migración. Como no tenemos pasaporte, tenemos pasaporte biométrico, pero nuestro vuelo es a Estados Unidos, no podemos utilizar las puertas biométricas, así que tenemos que hacer la migración, digamos, común y silvestre realizando la fila. Pasados migración, tomó más o menos unos 10 minutos, no había tanta gente, pero hay un flujo interesante. 10 minutitos, pasamos ya al duty free, que todavía siguen en trabajos de ampliación y de mejora de estos espacios. Vamos a seguir el recorrido, buscar nuestra sala de embarque y obviamente vamos a ver aviones. Actualizando el duty free, han cambiado el acceso. Antes había una puerta aquí para salir a las salas de embarque. Ahora hay un solo flujo de recorrido y una sola puerta para salir o entrar al duty free. Y como les decía, hay bastante operación de Copa. Ahí está 2 vuelos que van a salir de Copa en la tarde, más mi vuelo que sale a las 8, más un vuelo de Copa que sale también a las 6 de la mañana en unos pocos minutos más. Así que el movimiento de Copa, miren, está 5:54, vuelo de Copa Panamá, y de ahí viene otro vuelo de Copa Panamá, de ahí vienen los vuelos de la tarde y un vuelo de la noche, otra madrugada. Entonces la operación de Copa en Quito es bastante intensa y nuestra puerta está asignada, es la A11, antes de que me olvide de contarles. Así que puerta A11, estamos súper cerca. Vamos a dar una vuelta, a ver si salimos a la terraza cuando ya amanezca. Veo que han abierto nuevas tiendas comerciales por acá. Esta tienda de aquí deportiva es nueva. Vamos a ver qué otras novedades hay. Otra novedad, el Starbucks del aeropuerto ya abrió. Fue inaugurado hace pocos días atrás inclusive.
como les mostré en anticipación antes, estaba en construcción y ya está inaugurado. Y por si acaso, los precios del Starbucks: un americano alto, $2.85, tamaño 20, que es el más grande, $3.85, para que comparen. ¿Están bien los precios del Starbucks en el aeropuerto? ¿Más caro en otros lados? Déjamelo saber qué opinas de los precios del Starbucks en el aeropuerto de Quito. Son exactamente las 6 de la mañana en el aeropuerto de Quito. Está empezando recién a aclararse un poco el cielo. Así que una vez que haya un poquito más de luz, vamos a empezar a ver aviones en la plataforma, ver si nuestro avión ya llegó o está a través de una aproximación. No sé si este avión es el que pernocta la noche anterior o es uno que llega en unos momentos más desde Panamá. Así que bueno, vamos a ir avanzando en este reporte de vuelo y quería invitarles, como siempre, que no se olviden a utilizar las aplicaciones de las aerolíneas. Del caso, la aplicación de Copa está muy buena, te avisa cuando ya chequeaste la maleta y ahí en la aplicación puedes ver el estado de tu maleta. También te notifican si tu puerta de embarque ya fue asignada, cuando tu embarque abordó. Así que no se olviden, instalen las aplicaciones de las aerolíneas porque les va a ayudar muchísimo en su proceso de viaje. Les mandan notificaciones muy útiles para que, por ejemplo, no pierdas tu vuelo. Así que recomendado, bájense, instalen y usen las aplicaciones de las aerolíneas. En la actualidad, no usar una aplicación de aerolínea es perderte de mucha información valiosa para tu vuelo. No sé cuántos aeropuertos en Latinoamérica, no quiero decir del mundo porque no conozco tanto el mundo todavía, pero en Latinoamérica, ¿cuántos aeropuertos tienen una terraza al aire libre donde puedes venir, relajarte, tomar aire fresco, ver aviones despegar, escuchar los aviones? Así que esto es realmente algo muy bueno que espero que se mantenga en el tiempo aquí en el aeropuerto. Yo siempre viajo con mi termo, ya saben, y le lleno con agua, así me mantengo hidratado durante el vuelo, sobre todo si es un vuelo bastante largo como será el día de hoy. Y hablando de tiempos, es una muy buena pregunta en este momento. Tenemos primero 2 horas de vuelo desde Quito hacia Ciudad de Panamá. En Tocumen mi escala es de 2 horas y unos minutos más, le voy a confirmar en un ratito. Y después de Ciudad de Panamá hacia Fort Lauderdale son 2 horas 40 minutos aproximadamente de vuelo adicionales. También vamos a estar revisando qué aviones nos tocan el día de hoy. Desde Quito será un MAX, será un NG. ¿Ustedes qué creen? Yo todavía no tengo idea, todavía no he averiguado, pero les invito a que respondan en los comentarios qué avión creen que me va a tocar el día de hoy en los diferentes tramos que estaremos volando. Recorriendo un rato la terminal, la zona internacional de salidas, viendo la actividad comercial. Y vamos a ver también cuáles son los diferentes vuelos que salen aparte del nuestro en un ratito más, porque veo que hay bastante movimiento. Vamos a ver. Empieza un poco a aclararse más la mañana. Ya podemos ver la actividad de la plataforma. Por suerte, lo que había 4000 metros de visibilidad cuando llegué ya se fue aclarando más, así que no tenemos ninguna preocupación adicional. Atrás del número 11, tal vez no lo ven bien, hay un 330 de la aerolínea mexicana más. Muy particular verlo estacionado en esa plataforma remota en el aeropuerto. Va amaneciendo, vamos a seguir este reporte de vuelo. Y sobre los vuelos que tenemos saliendo, tenemos Lima, Miami, Bogotá, Houston, Panamá, que es el mío, Bogotá, Madrid, Lima. Así que es un movimiento bastante interesante que tenemos durante esta mañana en el aeropuerto de Quito. Hoy es domingo 17 de mayo, por si acaso. Passenger approach immediately to the gate 89. Y este es el nuevo ingreso a la sala VIP internacional del aeropuerto de Quito, donde ahora hay 2 ascensores para subir o bajar a la misma. Todavía no voy a entrar, voy a hacer un recorrido para todos ustedes más adelante, exclusivo por los espacios de la nueva sala VIP internacional del aeropuerto de Quito. Pero hoy seguimos el vuelo. Y con el amanecer tenemos más novedades de lo que hay en plataforma. Ya llegó el vuelo de Air Europa desde Madrid. Tenemos United y acá atrás está nuestro avión. Y lo que veo es un 737 MAX 8. Ya vamos a conseguir más información de esta aeronave. Amanece en el aeropuerto de Quito, ya está el sol en pleno funcionamiento, digámoslo así. Y la plataforma se muestra bastante activa en este momento. Esperamos nuestro vuelo. Ha cambiado nuestra puerta de embarque, ahora es la A10, así que vamos a movernos un ratito a la puerta A10 para tomar nuestro vuelo hacia Panamá. Miren quién acaba de aparecer, ya lo están moviendo desde la plataforma remota hacia su posición de parqueo. Como les dije, es un Boeing 737 MAX 8,
cuya matrícula es Hotel Papa 9813 Charlie Mike Papa. Este avión es nuevito de fábrica, tiene apenas 5 meses desde que vuela para Copa Airlines, así que vamos a estar volando un avión casi a estrenar. Entonces, primer avión de esta travesía el día de hoy con Copa Airlines, Boeing 737 MAX 8 nuevito de fábrica. ¿Cuál será el siguiente avión que volaremos desde Panamá hacia Fort Lauderdale? Ya veremos en unas horas más. Como dato, este avión arribó anoche a Quito a eso de las 11 de la noche y después de ese vuelo, unas horas descansa acá la aeronave, también la tripulación, y parten a primeras horas de la mañana de regreso hacia Panamá. Ya en la sala A10 justo inicia el abordaje de nuestro vuelo hacia Panamá como primera parada. Vamos a ver cómo está esto. Creo que el vuelo va a estar lleno. Ya están haciendo fila las personas. Vamos a esperar nuestro grupo número 2. Recuerden, aborden, párese solo cuando su grupo sea llamado. No es necesario hacerlo antes. Le recordamos a todos nuestros pasajeros mantener su pasaporte abierto en la... Abordando nuestro avión, grupo número 2, vuelo Copa 438 hacia Panamá, primera parada. Ingresar por la fila de abordaje número 2 por la puerta A10. Abordando por la puerta A10 nuestro vuelo. Ya vimos un poquito de nuestro 737 MAX 8. Por estas ventanitas en los gates del aeropuerto de Quito siempre se agradecen para tener una toma más cercana de nuestro avión. Aquí está nuestro MAX 8. Hoy estoy sentado en el asiento 5 Alfa, que es ventana, obviamente como debe ser. Así que vamos a ver qué tal está el asiento, mostrarles el entretenimiento, si es que hay, el servicio, todo eso. Estamos ya en nuestro asiento 5A, 5 Alfa. Como pueden ver, tiene bastante espacio. La mochila va al frente del asiento que sería de la business class de Copa, y nuestra vista al mar. Los asientos tienen botón para reclinarlo. Y como información adicional, la sección que me encuentro del 737 MAX 8 se llama la sección Economy Extra, que tiene más espacio que la Economy tradicional. Y en el caso de mi fila tenemos la bandeja que sale del compartimiento del apoyabrazo. Y tiene también esto que está poniendo bastante de moda, que me gusta mucho, es para que pongas aquí tu celular en una especie de trípode incorporado en la tablita. Esto es muy bueno. Los asientos tienen el correspondiente puerto USB A y C para que cargues tu dispositivo durante el vuelo. Apoya cabeza en cada uno de los asientos en esta zona del avión. La cartilla de seguridad del 737 MAX 8 y también es la cartilla del 737-800 y 737 MAX 9 de Copa. Estimados pasajeros, para evitar demora. Y aquí que sale HolaFly, les dejo un código de descuento. Entren a holafly.com y cuando vayan a comprar pongan el código NELARENAS para que tengan un descuento del 5%. Y en cuanto a entretenimiento en los aviones, Copa tiene por el momento
lo que se conoce como streaming. Puedes ver películas y series a través del sistema online de la aerolínea, pero recuerde que Copa ya hizo el anuncio. En los próximos meses va a empezar a instalar Starlink, internet de altísima velocidad en todos sus vuelos para que navegues y hagas lo que tú quieras online. Un lindo sol en Quito, estamos próximos a cerrar puertas e iniciar el remolque para despegar por la pista 36 hacia Panamá. Me gustan estos reportes que iniciamos de noche, amanece y disfrutamos ahora del paisaje de día. Estimados pasajeros, hemos cerrado la puerta de la aeronave. Primer servicio del día, vuelo Quito-Panamá. Te dan estos snacks, tortillas tostadas con chía, quinoa y sal marina. También unos famosos pirulín. Y eliges una bebida soft a tu elección, en mi caso agua, para siempre mantenerme hidratado mientras viajo. Estimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Panamá, la hora local 10:16 de la mañana. Your passengers, welcome to Panama City, the local time 10:16 a.m. Permanezcan sentados haciendo uso del cinturón de seguridad hasta que el contenido se pudo desplazar durante el vuelo. Gracias por volar con Copa Airlines, miembro de la red 2. Otherwise, you may use the immigration.
Aterrizados en Panamá, 1 hora 37 minutos después de vuelo. Estamos ya aquí en Tocumen. Vamos ahora a buscar nuestra puerta de embarque y tengo que reportar que en este gate hay cero aire acondicionado. Hay un calor horrible. Bueno, en esta parte del aeropuerto, ya en la, digamos, en la zona pública de preembarque, sí hay aire acondicionado, así que bueno, estamos bien acá. Vamos ahora sí a buscar nuestro vuelo, nuestra puerta de embarque para continuar nuestra aventura y nuestro vuelo hacia Fort Lauderdale para el IPW. Vale indicar 146 pasajeros, arribamos desde Quito hacia Panamá, obviamente la mayoría conexiones. Estamos en la terminal 1 para que ustedes vean cómo se ve. Yo apuesto que nos vamos a tener que ir a la terminal 2 para conectar al vuelo a Estados Unidos. Es mi apuesta, no estoy confirmado todavía. Tengo que buscar una pantalla para ver dónde está nuestro vuelo, pero vamos a ver. Y eso es lo hermoso de hacer conexión en Panamá. Solamente te bajas del avión y caminas. No tienes que hacer filtros de seguridad. No tienes que estar corriendo para hacer fila en la filtro de seguridad, como por ejemplo si pasa en Bogotá, en Lima y en la gran mayoría de aeropuertos. Solo aquí en Panamá, en Latinoamérica, tienes este gran beneficio. Aquí están todos los vuelos que van a salir desde este aeropuerto en las próximas horas. Y ahí está nuestro vuelo de Fort Lauderdale, el vuelo 265, puerta 103. Si tú ves en morado, quiere decir que es terminal 1, así que me equivoqué, no vamos a ir a la terminal 2. Por lo que tenemos que quedarnos en esta misma terminal, puerta 103, tenemos que buscarla y nos vamos para allá. A 10:30 aterricé en Tocumen, Panamá, y a las 12:15 sale mi siguiente vuelo, así que prácticamente en más o menos 45 minutos ya inicia el abordaje de mi siguiente vuelo. Un tiempo de conexión más que justo, más que suficiente, más que nada, así que podemos dar una pequeña vuelta por la terminal 1. No me voy a ir hasta la terminal 2 porque no alcanzo, no hay suficiente tiempo, no vale la pena porque mi vuelo sale de esta misma terminal, así que me voy hacia la puerta 103. Muy bien, Panamá, servicio de agua. Está el gran mapa del aeropuerto de Tocumen y sus dos terminales. Nosotros estamos aquí y mi puerta de embarque ya estamos muy cerca. Miren ese cromo difícil. Qué hermoso verlo. Generalmente se los veía en Guayaquil, pero ahora están basados por acá, por Panamá. Si saben qué avión es, si creen saber la respuesta, déjamelo saber en los comentarios. Hay puntos de carga en el aeropuerto, ya que en las sillas como tal no hay, pero han instalado estas opciones para que puedas cargar tus dispositivos. Y esto es muy interesante, hay un bus interno para trasladarte desde la terminal 1 a la 2 y viceversa. No lo he usado nunca, espero algún día poder tener el tiempo suficiente y poder utilizar ese shuttle y tal vez, seguramente, diría yo, hay una muy buena vista de la plataforma. Y miren, esto está súper interesante, tienes una pantalla que te dice la próxima salida de un bus en 1 minuto. Podría irme, pero no creo que lo logres. Creo que es demasiado tiempo el viaje. Iríamos hasta la puerta 209, saliendo desde la puerta 104 y te dicen cada cierto tiempo sale. Entonces cada 15 minutos son las salidas de los buses y el tiempo aproximado del recorrido son de 12 minutos. Entonces, si algún día vienen a Tocumen y quieren usar el recorrido interno, se vienen a la puerta 104, 105 y bajan por aquí. Puede hacerlo caminando o por ascensor. Y como soy curioso, vine a ver cómo se ve esta sala de espera para mostrarles que ustedes tengan más información si algún día quieren usar este bus. Y aquí esperas el bus. Hemos llegado a nuestra puerta 103 para nuestro vuelo y lo único que sí hay que hacer, hay que realizar un pequeño filtro de seguridad adicional para poder ingresar a sentarnos en la sala de embarque. Sería lo único adicional o extra que hay que realizar. Si bien no hay filtros de seguridad generales como les había comentado, como pasa en Bogotá, Lima, para vuelos de Estados Unidos, incluso que me parece que también es Canadá, tienes que pasar por estos filtros de seguridad que están ubicados en cada puerta de embarque, donde te revisan nuevamente todos tus artículos personales, mochila, cartera, te hacen preguntas de verificación. Es algo que, por ejemplo, en el aeropuerto de Quito lo hacen, pero ya no tan profundamente, solo son preguntas y revisiones aleatorias. Pero bueno, son temas que pasan, que existen en la aviación, que si bien es mucho más fácil conectar aquí en este aeropuerto, algunos destinos sí hay estos temas adicionales que tienes que pasar, porque si no,
porque si no pasas por ese proceso de seguridad adicional, no puedes ingresar a la sala de embarque que se encuentra delimitada y cerrada. Entonces, una vez que ya pasas el filtro de seguridad, te quedas en esta mini sala de embarque esperando que tu vuelo salga y no tienes opción prácticamente de salir. Tal vez solo te dejen salir si vas al baño, pero seguro tienes que entrar otra vez. Y aquí está nuestro segundo avión que nos llevará hacia Fort Lauderdale. Es un Boeing 737-800. Todavía no puedo ver su matrícula. No sé si voy a alcanzar a ver, voy a buscar tal vez en FlightRadar esa información. Pero aquí está nuestro segundo avión. Vamos abordando nuestro avión en este momento por las antiguas y desgastadas puertas de embarque de la Terminal 1 al aeropuerto de Tocumen. Y aquí vamos a poder ya ver nuestro Boeing 737-800, matrícula dice 1719 Charlie Mike Papa. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, gracias. Estamos ya en nuestro nuevo asiento, que es nuevamente la fila 5C de la cabina, como les decía, la zona económica que tiene más espacio. Vamos ahora a esperar que inicie el remolque y nos vamos ahora sí, destino final, Fort Lauderdale. Si les gusta el espacio, la fila 5C me gustó, tiene bastante espacio para las piernas, estiras tus cosas, para poner tus cosas bajo el asiento, súper bien. Reportado señor padre, overbank, overhead, or smoke, notify a crew member immediately. Seatbelt signs on. Make sure your seatbelt is secure, fasten it. Iniciamos remolque en este momento de nuestro vuelo. Vamos a ver qué tal está el despegue. Tenemos un hermoso sol en Panamá, así que seguro el paisaje va a estar hermoso mientras volamos hacia el Caribe. Y ha llegado en este momento el segundo servicio del día, igual confirmado de snack, unos platanitos que son conocidos en Ecuador como chifle con limón. Repetimos, unos pirulín y bebidas soft a elección. Pedí un té negro.
Estimados pasajeros, bienvenidos a Fort Lauderdale, vuelo local 4:15 p.m. Dear passengers, welcome to Fort. Aterrizados en Fort Lauderdale, vuelo de 2 horas con 40 minutos, vuelo totalmente lleno, 100% de ocupación. Vámonos ahora a retirar el equipaje. Dicen que va a estar en el carrusel número 3, aduanas, migración. Y para quienes no conocen, Copa opera en la terminal número 1 del aeropuerto de Fort Lauderdale, así que vamos a ver cómo nos va saliendo por aquí. Yo estuve la última vez aquí en Fort Lauderdale en diciembre, en lo que fue el vuelo reinaugural de Spirit Airlines a Guayaquil. Ya sabemos lo que pasó con Spirit, ya no existe más, pero bueno, regresamos a este aeropuerto, esta vez con Copa Airlines desde Quito vía Panamá. A diferencia de varios aeropuertos del mundo, incluso Estados Unidos, aquí en Fort Lauderdale primero recoges tu equipaje, que va a salir de aquí, y de ahí sí vas a migración, así que tengo que esperar que nuestros equipajes salgan de aquí para continuar el recorrido. Me costó mucho llegar a la terminal 1, no conocía esta terminal, no hay más vuelos, es el único vuelo ahorita el de Copa, así que vamos a esperar la maleta para continuar el viaje. Aquí hay bastante aire acondicionado, está bastante frío, de hecho como hay tan poca gente el aire acondicionado está totalmente copado, copó todo el espacio de la temperatura. Me desperté hoy a las 4 de la mañana de hora de Quito y son acá 4 de la tarde hora de Fort Lauderdale. Son 12 horas de viaje desde que empecé esta aventura, pero estamos aquí, vamos a esperar la maleta y nos vamos a migración y estaremos listos. Llegamos a nuestro destino. Y cierro así este reporte de vuelo desde Quito con Copa Airlines hacia Fort Lauderdale. Espero que les haya gustado la información, hayan visto todas las opciones de conexión, el bus de dentro del aeropuerto de Tocumen, cómo es volar con la aerolínea, el servicio, los asientos, el entretenimiento, todos esos datos útiles para que ustedes la próxima que vuelen con Copa sepan justamente a qué atenerse, cómo va a ser el servicio y puedan pasar este proceso, hacer todos los procesos que ustedes han visto en este video de manera tranquila, sin novedades y estén preparados totalmente para lo que es volar. Todo súper bien, el servicio muy bien, puntual, la aerolínea más puntual de Latinoamérica o de América incluso, así que todo excelente con Copa, ni una queja, todo muy bien. Llegamos a Fort Lauderdale, vamos al IPW 2026. Espero que les haya gustado la información, suscríbete al canal y deja abajo cualquier comentario sobre Copa, sobre los aviones, sobre el aeropuerto de Tocumen, sobre el aire acondicionado, sobre el servicio, sobre los asientos, lo que tú quieras, todo es bienvenido aquí abajo. Gracias por ser parte del canal, nos vemos muy pronto con más reportes de vuelo, aeroreportajes, aviones, aerolíneas y mucho más. Nos vemos pronto, chao.